Buen día, compañeros. En este video vamos a ver un par de ejercicios más acerca de tiro parabólico o movimiento de proyectiles. Ya habíamos visto uno bastante completo en donde se desarrollaba toda la trayectoria de una partícula. Ahora vamos a hablar de un par de ejemplos en donde se desarrolla solo la mitad de la trayectoria de una partícula. En este caso, el primer ejercicio está muy simple y nos dice un acróbata en motocicleta se lanza desde el borde de un risco, perdón. Justo en el borde, su velocidad horizontal tiene una magnitud de 9 metros por segundo. Obtén su posición, la distancia desde el borde y la velocidad de la motocicleta luego de 0.5 segundos. En este caso, si recordamos las características que habíamos mencionado en el ejercicio anterior, con el ejercicio anterior me refiero al video anterior, am, lo primero que debemos de describir son todos los elementos que van a estar actuando. Yo sé que como mi cuerpo está en caída libre, vaya, va a estar sometido a la acción de la gravedad, es decir, va a tener una aceleración hacia abajo con el valor de la gravedad de menos 9.81 negativo porque va hacia abajo y en mi marco de referencia yo voy a decir que hacia la derecha y hacia arriba son positivos y hacia abajo y hacia la izquierda son negativos, tanto en X como en Y. En este caso, aparte de tener a la gravedad que está actuando, vamos a tener a la velocidad inicial, que le voy a llamar una velocidad inicial con su magnitud de 9 metros por segundo. Y esta velocidad tiene un ángulo de salida que no es completamente necesario establecerlo, pero tiene un ángulo de salida de 0 grados. ¿Sí? Entonces con ese ángulo de salida nosotros vamos a encontrar las componentes de la velocidad inicial. En este caso, voy a cambiar de color, lo voy a poner en color negro. Las componentes de la velocidad inicial serían velocidad inicial en x va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo y velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Si sustituimos, la velocidad inicial en x va a ser 9 por el coseno de 0 vale 1, por lo tanto la velocidad inicial en x va a ser de 9 metros por segundo. Es decir, prácticamente toda la velocidad que tiene la partícula. Sale disparado directamente hacia la derecha. Para la velocidad inicial en y sería 9 por el seno del ángulo, que sería 0. El seno de 0 vale 0, por lo tanto la velocidad inicial en y va a ser de 0 metros por segundo. En pocas palabras, en el eje vertical mi partícula parte del reposo prácticamente. Así, con estos dos valores ya podemos comenzar el análisis para encontrar primero que nada la posición. La posición la vamos a expresar en términos de coordenadas dentro de mi marco de referencia. Para calcular primero la posición en X, yo, como voy a hablar acerca del eje X, tengo que recordar que en el eje X es un movimiento a velocidad constante, solo puedo utilizar una ecuación. Velocidad en X es igual a cambio en la posición, en este caso de X, sobre el tiempo. Si despejamos, el cambio en la posición de X va a ser la velocidad de X por el tiempo del cual estamos hablando, donde el tiempo es de 0.5 segundos. Entonces, para encontrar la posición que avanzó en X en esos 0.5 segundos, solo hay que multiplicar la velocidad, que sería de 9 metros por segundo, por el tiempo de 0.5 segundos. Así, el desplazamiento en X que tuvo el acróbata en su motocicleta es de 4.5 metros. Podríamos decir, aquí no es completamente necesario, pero que más o menos en este punto va a ser en el tiempo t igual a 0.5 y vamos a tener cierta coordenada de X y cierta coordenada de Y, donde la coordenada de Y obviamente va a estar hacia abajo. Luego, si ya tenemos la coordenada de X, 4.5 metros, para la coordenada de Y, me voy a ir aquí un poco para abajo, para la coordenada de Y, tendríamos que utilizar alguna de las otras ecuaciones de el movimiento, pero ahora para el movimiento vertical que sí va a estar acelerado por obra de la gravedad. La ecuación que me habla de posición directamente en función del tiempo es la de cambio en la posición de y es igual a velocidad inicial en y por el tiempo
más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Conozco la aceleración, que sería la gravedad, conozco la velocidad inicial, que es igual a 0, conozco el tiempo, que son de 0.5 segundos. Solo tendría aquí que sustituir. Cambio en la posición de y va a ser igual a velocidad inicial, que vale 0, por 0.5 segundos, más la aceleración, que es la gravedad, que vale menos 9.81, por el tiempo, que son 0.5 al cuadrado, todo eso, sobre 2. Y si ustedes desarrollan esa operación, que es una operación bastante sencilla, les debería de quedar el valor, primero que nada, en negativo, porque la gravedad va hacia abajo, entonces es obvio que mi partícula se va a mover hacia abajo, y el resultado les debería de quedar de menos 1.22625. Aproximadamente. No tienen que utilizar la misma cantidad de dígitos, ya saben que por lo general utilizo 4. Y ese sería el cambio en la posición, pero ahora en Y. Me regreso un poquito por la imagen de arriba para ver que nos hagamos una idea de cómo estarían las coordenadas. Sería una coordenada en X hacia la derecha y la coordenada en Y hacia abajo. Por eso es negativo. Con estos dos valores basta para expresar la posición. Yo puedo decir su posición es 4.5 metros en X y menos 1.2262 metros en Y, pero lo voy a expresar o lo voy a escribir como el punto P. Aquí lo voy a llamar el punto P. Y ese punto P tiene las coordenadas. P está dado por las coordenadas 4.5, que vendría siendo X, coma, menos 1.22625, que vendría siendo Y, donde ese punto se encuentra en un marco de referencia en donde las unidades son metros. Ahí está la posición, que es la primera pregunta que me hace. La segunda pregunta que hace el enunciado es la distancia desde el borde. La distancia desde el borde es directamente lo que vendría siendo el vector posición, es decir, una línea que vaya directo desde el borde hacia el punto que yo estoy analizando. En este caso lo voy a poner en color, voy a utilizar un color nuevo, voy a utilizar el color rosa. Y sería una línea más o menos así, donde esto va a ser el vector R, le voy a llamar. Ese vector R se puede encontrar a partir de trazar un triángulo rectángulo con la coordenada X y con la coordenada Y. En este caso voy a hacer el dibujo más simple. Tendría la coordenada de cambio en X, la coordenada de cambio en y el vector R, donde ese vector R va a tener cierto ángulo de inclinación con respecto de la horizontal, pero solo nos está pidiendo la pura distancia. Me voy a fijar únicamente en lo que vendría siendo la longitud de la pura hipotenusa del triángulo que estamos formando. De momento no nos vamos a interesar en el ángulo. Cuando hablemos de la velocidad que tiene en ese punto, ahí sí nos vamos a interesar en el ángulo. En este caso, esa distancia r desde el borde hasta el punto en los 0.5 segundos se puede encontrar a partir del teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ya despejado directamente sería la raíz de la distancia que avanzó en x al cuadrado más la distancia que avanzó en y al cuadrado. O sea, la raíz de 4.5 al cuadrado, que al cuadrado va fuera del paréntesis, más menos 1.22625, todo eso al cuadrado. En este tipo de situaciones no es muy importante si ponemos el signo negativo, que en este caso tendría la componente en y, porque al elevarse al cuadrado se me va a eliminar el negativo y siempre me va a quedar positivo, pero no pasa nada si ponemos el signo negativo. Es lo correcto, pero bien podríamos omitirlo y no pasa nada. De esta forma, si desarrollamos la operación, obtendríamos el resultado de la distancia directa entre el borde de ataque y el punto en donde se encuentra la partícula ese medio segundo después, y la operación les debería de quedar aproximadamente 4.664 metros. Y ese vendría siendo la segunda respuesta. La primera era obtener la posición. Encontramos la posición en términos de unas coordenadas. Luego la distancia desde el borde, que sería los 4.6 metros. Y
la última pregunta que nos hacía era la velocidad de la motocicleta luego de 0.5 segundos. Para encontrar la velocidad de la motocicleta tenemos que encontrar las dos componentes de velocidad, la componente horizontal de X y la componente vertical de Y. En este caso, voy a cambiar aquí ya de color. Para la componente horizontal voy a llamarle velocidad final en X. La velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la gravedad solo afecta en el eje vertical, es decir, en mi desplazamiento en X es una velocidad constante. Por lo tanto, la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, que eran los 9 metros por segundo en X. No cambió nada en cuestiones de velocidad. En Y sí fue aumentando la velocidad en magnitud conforme más avanzaba el tiempo. Cada vez iba más rápido la partícula hacia abajo, donde podemos calcular la componente de velocidad final en Y a partir de un par de ecuaciones. Se podría encontrar a partir de la distancia porque ya la calculamos, o más simple se puede encontrar a partir del tiempo, en caso de que al encontrar la distancia nos haya salido mal. Para encontrar la velocidad final en función del tiempo, nos sirve la ecuación que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso, la velocidad inicial habíamos dicho que parte del reposo en el eje vertical, es decir, la velocidad inicial en y es 0, más la aceleración, que es la gravedad de menos 9.81 porque va para abajo, por el tiempo que serían los 0.5 segundos. En este caso, la velocidad final en y, luego de 0.5 segundos, es de menos 4.905 metros por segundo. Esta vendría siendo la segunda velocidad. Y con estas dos componentes de velocidad en X y velocidad en Y podemos calcular la velocidad resultante. La velocidad resultante pues, la podemos formar con un triángulo. Aquí lo voy a hacer muy simple, no me va a salir muy recto que digamos. Tendría la velocidad final en X y hacia abajo la velocidad final en Y, donde nuevamente se me va a formar un vector resultante, donde ese vector resultante nada más le voy a llamar velocidad final. Y esa velocidad final va a tener cierto ángulo al que le voy a llamar alfa. ¿Por qué? Porque como yo estoy hablando de un vector, y en este caso en cuestiones de velocidad, sí me interesa a qué dirección se dirige. Esta velocidad final nuevamente la podemos encontrar a partir del teorema de Pitágoras y tendría que hacer lo mismo que para la pregunta anterior que nos hicimos, que la de la distancia a partir del borde, que sería la velocidad final es igual a la raíz de la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. Sustituyendo los valores, sería la raíz de 9 al cuadrado más, y en este caso lo voy a poner directamente positivo, ya sabemos que sería negativo, pero como lo voy a elevar al cuadrado, da igual. Voy a poner directamente 4.905 al cuadrado. Entonces la velocidad final sería la raíz de ese resultado, que les debería quedar aproximadamente 10.2498 metros por segundo. Y aquí ya tenemos la magnitud de la velocidad. Para encontrar la dirección, en este caso dada a partir del ángulo, lo que tendríamos que hacer es, pues, utilizar alguna de las funciones trigonométricas, ya sea seno, coseno o tangente. Cualquiera funciona, pero yo les recomiendo utilizar la de tangente. La tangente, en este caso del ángulo alfa, sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de alfa es la velocidad final en y el cateto adyacente es la velocidad final en x. Despejando, alfa sería igual a la tangente a la menos 1 o arco tangente de velocidad final en y sobre velocidad final en x. Sustituyendo por los valores sería la tangente a la menos 1 o arco tangente de 4.905 sobre 9. En este caso, el ángulo en cuestiones de magnitud nos debería de quedar 28.59 grados aproximadamente.
Si utilizamos el menos 4.905 adentro de la tangente para la velocidad final en y, el ángulo nos quedaría menos 28.59, que también es correcto. El hecho de que el ángulo nos quede negativo implica algo que nosotros ya sabemos y que podemos observar a partir del diagrama que estamos realizando, que es que la velocidad va a ir hacia abajo, es decir, el ángulo abre en sentido de las manecillas del reloj. Por convención, se dice que un ángulo que abre en sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo, es decir, que sigue el orden de los cuadrantes, pero en este caso abre en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto sería un ángulo negativo. En pocas palabras, es un ángulo que abre hacia abajo. Es un ángulo que abre hacia abajo, es un ángulo negativo. Y esa sería la respuesta final. La velocidad tiene una magnitud de 10.2498 metros por segundo con un ángulo de menos 28.59 grados con respecto al eje X positivo, o también podríamos escribirlo de muchas formas distintas, ya saben. La velocidad final tiene un valor de 10.2498 metros por segundo, coma, con un ángulo alfa de 28.59 grados, en este caso hacia el sureste. Y al escribir que va hacia el sureste, pues yo ya estoy diciendo que abre hacia abajo. Hacia el sureste a partir del este, por ejemplo. Puede ser una forma de escribirlo. ¿Saben qué? Yo me fijo en la forma en la cual ustedes lo escriben y suelo interpretarlo para identificar si su resultado es correcto o no. Y en este caso eso sería todo lo que habrían de realizar para resolver ese ejercicio. Es un ejercicio bastante sencillo, entonces pues pueden poner la pausa en el momento que quieran. Vamos a resolver otro. El otro ejercicio lo tengo aquí abajito, espérenme un segundo. También está muy simple y está muy corto. Tardamos unos 10 minutos. Ok, aquí tenemos este ejercicio. Es ligeramente distinto, va a tener características diferentes. Y dice, se lanza una pelota desde una ventana que se encuentra a 8 metros del suelo. Cuando la pelota sale de la mano, se mueve a una velocidad de 10 metros por segundo con un ángulo de 20 grados abajo de la horizontal. ¿A qué distancia de la ventana llega la pelota al piso? Ok, nos está preguntando a qué distancia de la ventana. Solo nos está preguntando la distancia, pero debemos de encontrar un par de valores antes de obtener esa distancia. Y vamos a expresarlo de dos maneras. Vamos a expresarlo primero en la distancia horizontal x y en la distancia directa entre el punto de partida y el punto de llegada. Primero que nada, les había comentado, en este tipo de ejercicios lo que podemos hacer es comenzar por encontrar las componentes de la velocidad. Yo tengo mi velocidad inicial, que tiene un valor de 10 metros por segundo, pero en este caso sí tengo un ángulo con respecto del horizontal. Explícitamente el problema me dice que tiene 20 grados con respecto de la horizontal, hacia abajo. Podemos nosotros inferir que vamos a tener dos componentes. Una componente que va a ir hacia la derecha, a la que le voy a llamar la velocidad inicial en x, y una componente que va a ir hacia abajo, a la que le voy a llamar la velocidad inicial en y. De esta forma, la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y ah, las puedo encontrar con las ecuaciones que habíamos manejado justamente en el problema anterior. Velocidad inicial en x va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 20 grados, que sería 10 por el coseno de 20, que sería a final de cuentas 9.3969 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial en y, que va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. En este caso voy a ponerle 20 grados también, pero yo sé que está yendo hacia abajo, por lo tanto la voy a poner negativa. Otra cosa que podría haber hecho es contar directamente el ángulo como negativo desde el inicio y haber puesto aquí coseno de menos 20 grados y seno de menos 20 grados. En el caso de x, si yo hubiera puesto coseno de menos 20 grados, el resultado me seguiría quedando 9.39 positivo. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. Coseno de 20 y coseno de menos 20 les da el mismo resultado. Pero en el caso de la función seno, aquí sí va a cambiar, porque les había dicho que
La cuestión es si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Entonces, si yo lo pongo directamente como velocidad inicial por el seno de menos 20, sería 10 por el seno de menos 20 grados y les debería de quedar como menos 3.4202. Ya saben, hay muchas formas de encontrar este valor. En vez de haber puesto el menos 20, pudieron haber puesto ustedes directamente menos 10 seno de 20, porque ustedes saben que va a ir hacia abajo, ustedes tienen la certeza de que tiene que ser negativa esa velocidad, dado el marco de referencia que nosotros establecimos en el problema anterior y en el que fue antes de ese. Entonces, pues ya sabemos que debería ser negativa la velocidad inicial, porque va hacia abajo. Como ya tenemos las características de velocidad inicial, ya podemos comenzar a resolver el ejercicio. La primera pregunta que nos debemos de hacer es, ok, mi partícula va a desplazarse a lo largo de 8 metros en el eje vertical. Entonces, tengo que ver cuánto tiempo tarda en bajar esos 8 metros. Se puede realizar de dos formas. Se puede realizar encontrando la velocidad final que tendría después de esos 8 metros y luego calculando el tiempo que le tomaría llegar a esa velocidad final, o directamente una ecuación que me relaciona la distancia con el tiempo. En este caso nosotros vamos a utilizar la ecuación que relaciona directamente la distancia con el tiempo, que es variación de la posición en y es igual a velocidad inicial en y por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ya sabemos que la aceleración a la que se encuentra sometida este cuerpo va a ser la gravedad, que es de menos 9.81. En este caso, la distancia que va a recorrer mi partícula hacia abajo son 8 metros. Yo tendría que ponerlo negativo porque está bajando. Entonces voy a poner menos 8 es igual a la velocidad inicial en y, que va hacia abajo, entonces también sería negativa, menos 3.4202 por el tiempo, que no sé cuánto tiempo tardó en bajar esos 8 metros, más la aceleración, que sería la gravedad, menos 9.81 por el tiempo al cuadrado, todo eso sobre 2. Y en este caso lo que voy a hacer es reescribir esta ecuación reacomodando los valores, primero el término cuadrático, luego el término lineal, luego el término independiente que no está acompañado de ninguna variable. ¿A qué me refiero? Menos 9.81 sobre 2, si yo resuelvo esa división, es menos 4.905. Y estoy hablando de la variable t cuadrada. El menos 3.4202 por t lo voy a dejar directamente como menos 3.4202 t y eso sería igual a menos 8. Aquí voy a hacer un pequeño cambio justamente en esta línea, solo voy a borrar y lo voy a reescribir. El menos 8 lo voy a pasar al lado izquierdo del igual, pues con su operación contraria que sería un más 8. Y va a ser un más 8 igual a 0. Solo hicimos un pequeño despeje. ¿Para qué reescribimos esta ecuación de esta manera? La reescribimos para que se asemeje a las ecuaciones de forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, que es una ecuación cuadrática que se puede resolver a partir de la fórmula general. Ya saben, la clásica fórmula general, donde en este caso x estaría representado por el tiempo, el valor de a sería el menos 4.905, el valor de b sería menos 3.4202 y el valor de c sería 8, donde la fórmula general ya sabemos se resuelve a partir de x es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. Y en este caso no voy a ahondar en el procedimiento de resolver la fórmula general. Eso es algo que ustedes ya saben y ni siquiera es completamente necesario resolverlo a partir de la fórmula general. Saben que lo que me interesa es más el análisis de cómo llegaron a esta ecuación. Ya cómo la resuelvan, ese es otro asunto. En este caso, si yo me paso directamente
a los resultados que se obtienen a partir de aplicar la fórmula general en estas ecuaciones, ya saben, utilizando los valores de A, B y C como menos 4.9, menos 3.4 y 8. A su vez, sabemos que la fórmula general nos proporciona dos valores, uno por el signo positivo y otro por el signo negativo. En este caso, deberíamos obtener dos valores de x, que serían dos valores del tiempo. Al resolver esta fórmula general, o con cualquier otro método que ustedes quieran esa ecuación, deberíamos obtener un tiempo 1 igual a 0.9751 segundos y un tiempo 2 de menos 1.6724 segundos. Matemáticamente, ambos resultados satisfacen la ecuación y hacen que el resultado me dé 0. Matemáticamente, ambos resultados pudieran ser correctos, pero vistos bajo la lupa de el fenómeno físico que está ocurriendo, habíamos mencionado que solamente nos va a ser de interés uno de estos dos tiempos, que sería el tiempo positivo, porque no es de mi interés analizar un tiempo negativo que es antes de que se suelte la pelota. Es decir, todavía el fenómeno pues ni siquiera pasaba, ¿no? En pocas palabras. Entonces, de estos dos valores, el valor que vamos a tomar es el de 0.9751 segundos. Es decir, la, la pelota desde la ventana tardó en bajar esos 8 metros a 0.9751 segundos. Entonces, si ya sabemos cuánto tardó en bajar, ya podemos predecir o ya podemos encontrar cuánta distancia recorrió en el eje horizontal. Si ya sabemos cuánto tiempo estuvo en vuelo, solo tendríamos que recurrir al análisis de la posición horizontal, que sería velocidad en x es igual al cambio en la posición de x sobre el tiempo. Haciendo un despeje, el cambio en la posición de x sería la velocidad inicial en x por el tiempo. El cambio en la posición de x va a ser igual a la velocidad inicial en x, que ya la habíamos encontrado, que eran 10 coseno de 20 grados, que nos había dado el valor de 9.3969 metros por segundo, por el tiempo, que en este caso son 0.9751 segundos. Así, si encontramos este resultado al realizar la multiplicación, serían aproximadamente 9.1629 metros. Es decir, en los 0.97 segundos que tardó en bajar los 8 metros, alcanzó a recorrer 9.16 metros hacia la derecha en el eje de X positivo. Y esta bien podría ser la respuesta del ejercicio, pero vamos a ahondar un poquito más. Vamos a ver la distancia completa desde el punto de salida hasta el punto de llegada. ¿Cómo podríamos hacer eso? Yo sé que mi cuerpo se desplazó cierta distancia en X y que bajó cierta distancia en Y. Le voy a llamar a la resultante entre esos dos desplazamientos el vector R minúscula, al igual que en el ejercicio anterior. Esta R minúscula la podemos calcular con el teorema de Pitágoras a raíz de la variación en X al cuadrado más la variación de Y al cuadrado, que sería la raíz de 9.1629 al cuadrado más los 8 metros que bajó al cuadrado. Por lo tanto, la distancia R sería de aproximadamente 12.1638 metros. Por esto es por lo cual nosotros estamos utilizando esta nomenclatura. Sabemos que el triangulito este de aquí representa delta. Delta es variación, o al menos así lo estamos interpretando nosotros, una variación en la coordenada de x, y r lo utilizamos como un vector de posición directo desde el origen hasta determinado tiempo de análisis o punto de análisis. Entonces, estos vendrían siendo mis dos resultados. Si yo me regreso un poquito para arriba, solo para identificarlos en la gráfica, el cambio en la posición de x, delta x, es este valor de aquí, donde este delta x nos dio 9.16 metros. Y el valor de r lo voy a volver a escribir, pero con color
Pues rosa nuevamente, el valor de R sería directamente desde donde salió hasta donde topó, que es esto que está en color rosa, y sería R igual a 12.16 metros, donde pues estamos formando un triángulo, ¿no? Prácticamente. La altura del triángulo con los 8 metros que bajó, la base del triángulo con los 9.16 metros que avanzó hacia la derecha y la hipotenusa del triángulo con los 12.16 metros, que es la distancia directa desde el punto de salida hasta el punto de llegada. Vamos a llamarle aquí el punto de llegada en el punto P. Y esos serían los resultados a la pregunta que nos hace el ejercicio. ¿A qué distancia de la ventana llega la pelota? Les digo, con el puro 9.16 metros, con eso bastaba para responder. Quizá la pregunta debió de ser un poco más específica. ¿A qué distancia horizontal o desde la base del edificio llega la pelota? O ¿a qué distancia desde el punto de partida hasta el punto de llegada pues llega la pelota? Que en ese caso sería ese el vector r. Para no entrar en confusiones, yo voy a tratar de especificarles la distancia en x, la distancia en y o la distancia de vector r. Hay que recordar que cuando hablemos del vector r, para la nomenclatura que nosotros estamos utilizando en clase, sería a partir de el teorema de Pitágoras, con las coordenadas x y y. Entonces, eso sería todo por estos dos ejercicios, bastante simples, parecidos a los de el video anterior, solo que ahora nada más analizamos la mitad del desplazamiento. Entonces, pues ahí nos vemos.